Tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, tensión de contacto, entre distintos lugares del suelo en las inmediaciones de la puesta a tierra, lo que llamamos tensión de paso, asegurar la actuación de las protecciones, la resistencia de la puesta a tierra y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. Las puestas a tierras a las que se refiere el presente reglamento se aplicarán a todo elemento o parte de la instalación que otras disposiciones prescriban como obligatoria su puesta a tierra. O sea que estamos considerando dos o tres elementos, ya el propio reglamento está estableciendo cuál es el objetivo, el objeto de la puesta a tierra. Normalmente, lo hablamos en otra clase, muchas veces no se tiene en cuenta el sistema de puesta a tierra y vemos, colocamos una jabalina y con eso, si nos da más o menos 10, 15, 18 ohmios, bueno, puede estar bien y ahí arriba. La idea es ser un poco más preciso, ¿tá?, tanto en la teoría como en la práctica, para dar valores concretos, ¿no? Es decir, saber qué es lo que estamos haciendo cuando colocamos un electrodo para la descarga de tierra. Luego, hay una segunda, el segundo punto que me parecía interesante compartirlo, es la definición de puesta a tierra. La denominación puesta a tierra comprende toda la ligación metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo con objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la de origen de descarga atmosférica, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver, digamos, con lo que yo les intentaba poner ahora un poquito antes, que habla de que tiene que ser una línea directa, es decir, hay un elemento que también plantea el reglamento que es, está por ahí en el punto 6, que es la prohibición de hacer conexiones en serie de la línea de descarga de tierra. Es decir, si ustedes tienen esta línea de enlace, que es la que va a salir del punto de puesta a tierra y va a recorrer toda la instalación, lo veíamos el otro día con el esquema unifilar, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos la línea de descarga de tierra y después iban bajando para cada una de las derivaciones? Si usted hace gráficamente, corta la línea general, viene a una masa metálica, vamos a utilizar a una masa metálica y de acá continúa, tenemos el problema que si por algún motivo acá se corta nuestra línea, todo esto queda sin protección, por lo tanto esto no corre. Eso es lo que establece el reglamento. Y es importante porque nosotros llevamos la línea de descarga a tierra al tablero, ahí tenemos una recta de conexión y de ahí salen las derivaciones que van a acompañar cada una de las derivaciones que nosotros tenemos. Esta es una primera aproximación, digamos. En el reglamento aparecen otros elementos que van acompañando todo lo que tiene que ver con la puesta a tierra. Otro aspecto que me parece que es importante es establecer cuáles son, para el reglamento de UTE, los tres tipos, por lo menos, que maneja UTE como descarga a tierra, ¿no? Una son las placas enterradas, elementos que podemos decir serían, por un lado, van a ser
placas. Estas pueden ser de cobre de espesor 2 milímetros. Y si es galvanizado, serían 4 milímetros. Las placas normalmente lo que estamos hablando es, no sé si se han visto, yo he visto en alguna instalación muy pocas veces, esto tendría que tener y el espesor, es lo que estamos hablando acá, 2 milímetros o en el caso de cobre, o 4 en el caso de una placa galvanizada. Esto también sería es decir, a veces las placas tienen que ir colocadas, enterradas verticalmente. ¿Ah? Esto va a ser naturalmente una o varias. Esto, si se coloca más de una, tiene que ir entre ellas por lo menos en 3 metros de separación. Si tenemos que colocar un par de placas en paralelo. Este es un caso. Después vamos a tener las picas verticales, que en general son las que más utilizamos, que son el electrodo tipo Copperware, que llamamos jabalina generalmente. Podemos utilizar, esto es el primer caso, como les decía. Voy a pasar, acá esto lo voy a borrar porque esto era la primera aproximación. Este es un caso, ya le mostré acá la placa. Como decía, las picas verticales que puede ser la pica, como decía, el electrodo también puede ser perfil, perfiles de acero galvanizado, y en ese caso nuestro perfil tendría que tener 60 milímetros de lado, digamos, ¿verdad? Y también se consideran barras de cobre o de acero. En este caso tienen que ser de 14 milímetros. En general las barras que estamos hablando son barras macizas de cobre, ¿no? No es, por ejemplo, la jabalina lo que tiene es lo que se llama el alma de acero y tiene un recubrimiento de cobre. En este caso estamos hablando de barras de cobre, que son todo el material, toda su sección y superficie es de acero, de cobre o de acero. Y estas también, lo
lo que establece es que su profundidad no puede ser menor a 2 metros. Y por último, estaría los conductores enterrados. En general, yo voy a manejar un caso que es el cable de cobre desnudo de 35 milímetros. Porque en general hay otras propuestas, pero en general el que más se utiliza es este. Esto en cuanto a, digamos, a los elementos. Por un lado, lo que era el objeto de la instalación del sistema de puesta a tierra, la definición de la puesta a tierra, los elementos que en general se utilizan y otra cosa que me parecía importante antes de entrar en lo que es la medición es por qué manejar estos elementos. Es decir, hay una serie de pasos, una secuencia que por lo menos yo me planteé, que es combinar lo que plantea UTE, es decir, las definiciones que tiene, los elementos que nos plantea, la resistencia que plantea UTE, que admite cuando va a hacer las mediciones, y después cómo calcular el terreno y cómo calcular qué tipo, de acuerdo a qué tipo de electrodo voy a utilizar, la cantidad y la forma de la descarga de tierra que yo voy a utilizar. Es decir, nosotros nos vamos a tener que referir a estos elementos, por eso hago una descripción que si ustedes quieren manejar con más profundidad, está en el capítulo 23 del reglamento de baja tensión de UTE. Hay algunos elementos que están con más detalle o mejor planteados que acá. No sé si copiaron algo de esto. Y bueno, la UTE plantea, para ir entrando en tema, que la resistencia a tierra debe ser de 5 ohmios. Esto lo plantea en, así lo tengo bien claro para decirles exactamente dónde está para no manejar. Pero dice, no lo tengo acá el punto, pero dice, como superficie de contacto con el terreno, para las placas se consideran las dos caras, mientras que para los tubos solo cuenta la superficie externa de los mismos. Al instalarse electrodos protegidos contra la corrosión mediante recubrimientos especiales, se tomarán las debidas precauciones para no dañar la capa protectora. Eso tiene que ver en todos los casos cuando nosotros vayamos a colocar nuestros electrodos, hacer el pozo correspondiente y luego colocar el electrodo. Cuando se utiliza la técnica de, por ejemplo, un electrodo
si me refiero a la jabalina, que es uno de los más, ¿no? Entonces, hay que darle vuelta para que siga grabando. fíjate si ahí sigue grabando. No, voy a doblar el mano. La cajita está llena de... Bueno, vamos a la clase igual. Esperá que te grabo porque... Dale. Porque si lo vas a tener que pasárselo Sí. sin cortar. Sí, no, igual después lo voy a tener que meter un modo de editar y todo eso. Dale. Sí. Bueno, le voy a comentar acá, transcribir lo que en parte del reglamento establece y que tiene que ver con esto que decía. El valor de la resistencia de la puesta a tierra se recomienda que no sobrepase los 5 ohms. De no obtenerse con un solo electrodo los valores de resistencia indicados anteriormente, se deberá instalar más de un dispositivo. Debido al empleo obligatorio del inversor diferencial de alta sensibilidad, 30 mA de corte, el valor de 5 ohmios podrá tener, en tal caso, un valor de resistencia algo mayor. Esto ver el capítulo 6, el apartado 3, todos. Y eso, en general, hace de que podamos llevar nuestro valor de resistencia a hasta los 20 ohmios. En general, yo trabajaría menos de ese valor, pero como si bien no lo permite explícitamente el reglamento, sí da lugar a que estos valores se puedan manejar. Entonces, nosotros hemos intentado comentar algunos de estos temas. Lo que quería, antes de continuar, por ejemplo, nosotros en un tipo de jabalina, el problema que podemos tener si nosotros introducimos en lugares y en realidad la golpeamos a la jabalina, lo que vamos a hacer es un corte, ¿verdad?, en lo que es la cobertura que tiene de cobre, y ahí la humedad que necesitamos en el terreno lo que va a hacer es que corroa esa cobertura y ahí se nos filtre humedad. Y ya los valores de resistencia van a cambiar completamente. Ya no vamos a tener los valores iniciales que nosotros estábamos midiendo. Por lo tanto, se aconseja entonces hacer el pozo. Ahora, nosotros vamos a ver las características del terreno. También el reglamento establece, toma una tabla bastante grande con los tipos de terreno y la resistividad. La resistividad para nosotros es un tema La resistividad del terreno es muy importante porque implica las características del suelo donde voy a colocar, donde coloco el electrodo. Es
fundamentalmente, si quieren, como definición, es la resistencia y se va a medir por en la unidad de medida obviamente. Entonces, para el cálculo de la resistividad, vamos a aplicar por lo menos, copiar por acá, Sí. el método llamado de Wenner, porque es quien lo modeló. Se compone de hacer una medición, varias mediciones con estas características. Que si tenemos acá la media tierra, nosotros vamos a colocar cuatro electrodos en dos de ellos. Estos van a estar a una distancia A. Y el sistema lo que hace es trabajar aplicando una corriente a estas dos picas que nosotros vamos a colocar en línea recta. Estas cuatro picas van a estar en línea recta. Nosotros vamos a establecer una distancia A. Acá va a estar la misma distancia y acá va a estar la misma distancia. Otro elemento que debemos tener en cuenta. Voy a borrar acá. Es que este valor que tenemos acá, es decir, la pica que nosotros vamos a colocar en el terreno para hacer la medición, tiene que ser a esto que le vamos a llamar valor B. B tiene que ser aproximadamente A sobre la 20ª parte del valor de A. Quiere decir que si yo tengo acá 1 metro, máximo acá voy a tener 1, 2, 5 centímetros. ¿Sí? Ahí va, 5 centímetros, gracias. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, no menos de esa profundidad, porque si no ya no estaríamos yendo de las posibilidades de medida real. Entonces, bien, el sistema lo que plantea es, bueno, si yo aplico una corriente sobre el sistema, que lo que va a tomar acá el terreno, lo que hace el instrumento acá es lee una tensión que se produce a través de la circulación de corriente, y lo que va a hacer a través de ley de Ohm va a hacer la lectura directamente de la tensión que lee el instrumento acá, de la corriente que él mismo le aplicó al terreno. ¿Ah? Entonces, una vez con este valor de resistencia, lo que vamos a ir
es a un valorcito que anda por acá, que es la resistividad, que va a ser igual a 2pi por A por nuestro valor de R. Esto va a ser igual a ohms metros. ¿Ah? Entonces, ahí ya voy a tener ese valor que nosotros necesitamos de la resistividad, es decir, de la resistencia específica que tiene nuestro suelo. Con ese valor y un par de tablas que yo le voy a plantear acá, se calcula cuántos electrodos, de acuerdo al tipo de electrodo que yo vaya a utilizar, y de acuerdo naturalmente al terreno que tengamos, cuántos electrodos tengo que utilizar. Nosotros lo que vamos a hacer, una vez que hagamos acá un pequeño cálculo que voy a hacer con un valor, digamos, aleatorio de R, es ir allí al predio, presentar los cuatro electrodos, comenzar a hacer medidas, tener en cuenta que esto se hace, como decía, primero en un sentido y después perpendicularmente se toma la misma medida. Es decir, si yo acá tomé la distancia de 1 metro, 1 metro, ¿verdad? Luego hago la misma medida, pero lo pongo en forma perpendicular. Trato de hacer como un envolvente de este eje, por ejemplo, que yo estoy tomando acá. En ese lugar es importante que nosotros, Profe, sí, ahí dice B igual a 20, ¿no? A sobre 20. Sobre 20. Si les parece entonces, si yo tomara acá un valor que me diera, de esta cuenta me diera, esto es un ejemplo, la cuenta esta me dio que es 50 ohmios, y yo quiero calcular ahora, sería 2pi por A. Esto ahí tiene que calcular, hay que tomarlo, 2pi. Y hay, Sí. Ah, no, no, creo que va un poquito no, más. con 314. Puedo ponerlo como 100 pia. 100. 100 pia. Sí, pero ahora Ya no sabes cuál. Ah, es un metro. Sí, pero 100 pia. es uno, ahí es uno. 100 por 3,14. 3000. 300, 3100. debe ser. No, 100 por 3,14. Ah, Este es el valor de resistencia específica o resistividad del terreno que yo estuve tomando. Con este valor, yo me voy a las tablas que presenta UTE y hagamos la prueba. Se lo voy a poner acá para que lo tengan rápidamente. En la tabla 3 del reglamento aparece una tablita que tiene estas características. Dice, de acuerdo al electrodo, es decir, para la placa la
resistencia se calcula como 0,8, el reglamento dice A sobre la placa, sobre cuántas placas vamos a hacer. Para una pica vertical, el valor de resistencia va a ser igual al ρ sobre el largo, y para un conductor va a ser igual a 2 sobre... Esto aparece en la tabla 3, yo lo pongo acá, si quieren copiarlo lo copian, si no lo tienen allí. ¿Para qué? Porque yo ahora quiero colocar una pica vertical, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta fórmula. Tengo la resistividad, ¿verdad? Entonces yo digo, la resistencia es igual al ρ sobre el largo de la pinta. Yo el dato tengo, este dato que hoy hablábamos que podía variar entre 5 y 20 ohmios, yo voy a decir, me voy a manejar con un dato de 15 ohmios para tener. Entonces, digo, 15 es igual, en este caso tengo 314 ohmios metro sobre el largo. Pero yo sé que este dato por ahora lo tengo como incógnita. Simplemente lo que hago es pasar esto para acá y me va a quedar 314 ohms metro sobre 15 ohmios. Con lo cual, no sé si me ayuda con la división ahí. 314 sobre 15. 20,93. 20,93. ¿Está? Este sería el largo metro, ¿verdad? Quiere decir que si yo voy a utilizar una pica tipo Copperware, obviamente acá voy a tener que colocar 10 picas. ¿Está bien? Es decir, el proceso que intenté trabajar es con los elementos que tengo reglamentariamente, con las definiciones y el objeto que me plantea la UTE de lo que debe ser la descarga tierra, utilizando el método Werner, calculo en el terreno la resistividad que tengo, porque a priori no la conozco. Hay el propio reglamento, yo le decía en la tabla 1 del capítulo 23, aparece una cantidad de terrenos y aparece la resistividad correspondiente. Esos son datos que están promediados. Nosotros lo que tratamos de hacer acá es definir teóricamente cómo se utiliza, cómo se aplica el método. Hicimos de alguna manera con un cálculo de una resistencia que la tomé yo arbitrariamente. A partir de ahí obtuve el valor de la resistividad, o sea, del valor de la resistencia específica del terreno, y con ese valor, tomando nuevamente el reglamento, en este caso a mí se me ocurrió trabajar, porque el terreno me lo permite, con una pica vertical, llego a este cálculo, que es el que me indica ahí, y a la cantidad de picas que debo colocar. En este caso, naturalmente, voy a tener que colocar 10 picas en paralelo, ¿verdad? Ahora, si les parece bien, lo que hacemos es, nos vamos al terreno y hacemos una serie de ensayos para medir concretamente cómo funciona el aparato y hacer mediciones, y podemos hacer algún cálculo, bueno, por lo menos el que lo considere toma las notas adecuadas.
Después lo que vamos a hacer es tomar en una descarga de tierra que está acá, un electrodo que está acá, ver si podemos tomar una medición de la resistencia de puesta a tierra. Es ya definido en la resistividad, definido el tipo de electrodo que voy a colocar y la cantidad que necesito. Se supone que si yo estoy en el orden de los 15 ohmios, si yo voy y lo mido con el tenómetro, me tendría que dar aproximadamente 15 ohmios. ¿Ah? Esa es un poco la idea de esta charla. Y ahora, si te parece, vamos a entrar.